que me gustaría pararme en algunos temas. Primero, que estamos hablando en un contexto de un país, la Argentina, donde la vivienda pasó a tener, en perspectiva, el sueño de muchos, pero ser la realidad de pocos. Tenemos cada vez más inquilinos permanentes, eternos, y no tantos propietarios. Este era un país donde finalmente se ahorraban ladrillos, donde acceder a la vivienda era una virtud, donde había un mecanismo de escala, de ascenso social que estaba garantizado, entre otras cosas, por tener el acceso al derecho, mejor dicho, tener acceso a la vivienda. Miremos el primer gráfico que quiero compartir. 4 gráficos rápidos para entender de qué estamos hablando en medio de todas las discusiones por la ley de alquileres. ¿Cuáles son las cantidades de vivienda y población total en la Argentina comparando 1985 con 2023? Costó mucho reconstruir estos datos, son propios, 1985, total de viviendas 8,5 millones. Total de la población argentina 30.800.000 personas. 2023, con 46 millones de habitantes, 50% más de habitantes que los que había efectivamente en 1985, y tenemos más del doble de viviendas, 17.700.000 viviendas. Por supuesto que acá después, componente a analizar es la calidad. Y por supuesto el leitmotiv de lo que quiero mostrar, que es ser propietario. Miremos la segunda placa, que me parece bien descriptiva, digamos. Porcentaje de hogares que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, gráficos desde 1960 a 2022, los últimos 60 años. En 1960 alquilaba el 60%, el 50%. 50% era propietario. Empezó a bajar, 1970, 1980, 1991, 2001, incluso en la crisis. 22% eran inquilinos, 78% propietarios. No olvidar que acá hubo un auge de crédito hipotecario, ¿se acuerdan? 1 a 1, crédito hipotecario. Empezó a subir, 30% en 2010, 38% en 2017, y hoy ya son el 47%. Retrocedimos casi 60 años. Hoy tenemos tantos inquilinos como los que había en 1960. Por lo tanto, hay un repliegue de los propietarios. O mejor dicho, se ha concentrado el mercado. Hay propietarios que tienen 5, 10, 15, 20 departamentos, y muchos, la mitad de los que viven en la ciudad de Buenos Aires, ocupan un lugar que es de otro y alquilan. En las condiciones que implican alquilar en el contexto de la Argentina, con salarios pauperizados, con ingresos que corren por detrás de la inflación y con un activo que está anclado en el valor dólar. Más allá de que ajustó precios, y hoy, en términos generales, el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires cuesta 30-35% menos de lo que costaba previo a la pandemia. 30% menos, 35% menos. Así todo, al asalariado que gana en pesos, con un dólar que se multiplicó por 10, le cuesta y mucho acceder, juntar toda la plata, porque además crédito hipotecario no hay. O sea, no es que yo con 10% del valor de la propiedad, o 15, o 20, o 30, como ocurre en la mayoría del mundo, e inclusive en los países limítrofes, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, accedo a la vivienda y la pago los próximos 20 años de mi vida. No existe. Miremos la otra placa, para entender la magnitud y dimensión. ¿Cómo se suple esto? Bueno, algunos creen que es el Estado el que debe construir las viviendas para poder acceder a ese techo propio por parte de muchos. Cantidad de viviendas construidas por gobierno. Juan Domingo Perón, 46-55, 500.000 viviendas. Raúl Alfonsín, 163.000. Menem, 397.000. De la Rúa, 64.900 en casi 2 años. 19.829 Duhalde, 1 año y medio. 326.000 viviendas Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, 12 años de gobierno. Mauricio Macri, 123.000 en 4 años. Y Alberto Fernández dice 125.000, pero acá hay mucho de soluciones habitacionales. ¿Qué significa una solución habitacional? Le agregaron una pieza a una vivienda que ya estaba. Que es importante, no hay que desmerecerlo, pero no es una vivienda entendido como 60 metros cuadrados donde viven una familia con sus hijos en un terreno que el Estado da con un programa que finalmente la gente termina pagando en muy cómodas cuotas, haciendo lo que el resto de la inmensa mayoría de los argentinos no puede. O sea, fíjese que ha habido un repliegue del Estado en todo caso. Es más, en los 2 años de Juan Domingo Perón, hace 70 años, se construyeron
más vivienda, en términos relativos infinitamente más, porque la población era muy menor, de las que se han construido acá. O sea que lo público se ha ido corriendo. El sector privado no puede acceder a la vivienda. El sector privado no le está pudiendo alcanzar, a comprarse su propia casa. Y el Estado se ha ido corriendo porque ha sido ineficaz, porque ha sido ineficiente o porque ha estado plagado todo este programa de vivienda, en muchos casos, por los diversos tentáculos de la corrupción que ya conocemos. Y vamos a la última placa, que tiene que ver con, en todo caso, el promedio de viviendas construidas por año, que eso nos va a permitir una reflexión adicional, pero muy similar a la que estamos viendo. Por año en la Argentina, más o menos, construyó 30.000 viviendas, salvo las 50.000 por año del periodo del peronismo, en lo que fue la etapa de oro, en todo caso, de ese proceso político, si se quiere, donde se puso mucho ahínco acá. Casi una nimiedad, 30.000 viviendas por año. Acá no hay un proyecto expansivo de vivienda. Máxime si tenemos en cuenta que en realidad las 31.000 en muchos casos son soluciones habitacionales. A 4 personas por vivienda son 120.000 personas que consiguen un techo. ¿Saben cuál es el déficit habitacional en la Argentina? De más de 1,5 millones de viviendas. Esta es una situación harto crítica, con enorme concentración, sin crédito, con un sector privado que no tiene muchos incentivos, con clase media que no está pudiendo acceder al techo propio, con muchos que ya dejaron atrás el sueño de la casa y que se ocupan de vivir a como de lugar, con propietarios que no tienen garantías para alquilar y con inquilinos que no pueden alcanzar los estándares básicos para poder alquilar. Todo esto es el contexto de una Argentina donde el progreso, si ser progresista es progresar, como en tantas otras áreas, en esta, aún en democracia, está ausente.